Buenas noches, estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación, José Antonio Rueda y un servidor, y esta noche tenemos un invitado del hermano, la Hermana República del Ecuador. Hoy está con nosotros Ricardo Armando Patiño Aroca. Ricardo es un economista, estudió economía en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, aquí en México, con el diploma al mejor estudiante de economía de esta universidad, al conseguir el mejor promedio de su carrera en 79. En el 2001, en la Universidad Internacional de Andalucía, se graduó como máster en desarrollo económico. Él es activista y político ecuatoriano. Con el gobierno presidencial de Rafael Correa, ejerció la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador. Actualmente apoya firmemente a Andrés Arauz, candidato a la presidencia de Ecuador, en la segunda vuelta del 11 de abril. Estamos sintetizando lo que sería su currículum de Patiño, así le llamamos coloquialmente como compañeros. Bienvenido, muchas gracias, Patiño, a tus órdenes. Un gusto de saludarlos, me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo en esta ocasión especialmente lo que está viviendo la coyuntura política de América Latina, del Ecuador particularmente. Así es que estoy a sus órdenes y encantado de compartir con ustedes este espacio. Ricardo, pues yo quisiera entrarle al tema señalándote que por algún momento parecía que el proceso de lucha por una mejor sociedad en Latinoamérica se oscurecía. Derrotas en Argentina, derrotas en Brasil, presiones en Bolivia enormes del golpe de Estado, que ahora aseguran que no fue golpe de Estado, y sin embargo las cosas se han empezado a componer, ¿sí? Vemos nosotros cómo espectacularmente el pueblo de Bolivia retomó un rumbo muy interesante. Lula está de regreso con muchas posibilidades de ser candidato, y hoy la buena noticia para los mexicanos es que en Ecuador se inicia un proceso electivo en el cual, sorprendentemente para muchos, Andrés Arauz queda en primer lugar en la primera ronda de la elección. Yo quisiera que nos ayudaras a entender qué está pasando en este momento en Ecuador, cómo visualizan ustedes la próxima elección y cómo valoran ustedes los elementos que coyunturalmente vienen a reforzar esta etapa de reconquista del poder en Ecuador. Quisiera, perdón, si me permites, Ricardo, agregar a la pregunta que plantea José Antonio una más, porque este término es muy usado en México durante los procesos electorales. Yo quisiera agregar a la pregunta de José Antonio, ¿hubo fraude en la primera vuelta en Ecuador? ¿Se puede hablar de un fraude electoral? Yo recuerdo la noche de la elección que el compañero Rafael Correa, a través de las redes sociales, a través del Twitter, y otros compañeros de la vocería del movimiento que ustedes encabezan, hablaban de una ventaja suficiente como para ir a la segunda vuelta. ¿Qué sucedió en esas horas? Porque luego hubo denuncias de que se estaba metiendo mano, hubo denuncias de que se estaban moviendo las cosas. ¿Hubo fraude en esa primera vuelta? ¿Cómo lo consideras? Bueno, muchas gracias. Déjame contextualizar rapidito lo que José Antonio decía. Efectivamente, después de un periodo impecable de transformación en nuestra región en toda la el primer decenio de este siglo, incluso los siguientes 5 años posteriores, entre el 2000 y el 2014, 2015,
el Ecuador y nuestra región, con excepción de México, en donde sabemos que no llegaron por razones muy especiales, que no quiero meterme porque no me puedo meter en la política mexicana, pero con excepción de México, la mayor parte de los países de América Latina vivieron gobiernos progresistas, revolucionarios, de transformación, de izquierda, y los resultados fueron extraordinarios, pero tan extraordinarios que la derecha no tenía posibilidad de ocultarlo. Como no podían ocultar los resultados, tuvieron que decidir mancharlo. Porque cuando tú no puedes eliminar o disminuir o ocultar un resultado políticamente y social y económicamente tan positivo en el conjunto de países de América Latina y el Caribe, entonces decían ellos, ¿qué hacemos? Bueno, manchemos eso. Digamos que ha sido actos de corrupción, digamos que ha habido sobreprecio, digamos que eso no funcionó bien, inventemos cualquier cosa, pero manchémoslo. Entonces, quisieron mancharlo. Lo lograron en algunos casos, sí, hubo resultados, porque el resultado de los grandes medios de comunicación tiene impacto en la población, aunque ahora las redes también juegan su papel. Sin embargo, los medios siguen impactando. Y sí, afectaron, generaron dudas, generaron incertidumbre en la población. Y comenzaron a instaurarse regímenes neoliberales. Volvieron al viejo régimen neoliberal que justamente había dado lugar a los procesos de transformación, porque los regímenes neoliberales en nuestra región lo que provocaron fue hambre, desempleo, desigualdad, etc. Y por eso surgieron en gran medida los proyectos de transformación. Y ellos vuelven a lo mismo de atrás. No han podido aguantar casi nada. Mira, en el caso de Brasil, Bolsonaro está en su peor momento, reimpulsando un proyecto neoliberal. En el caso de Argentina, Macri duró 4 años, no pudo durar más, porque quiso llevar adelante ese proyecto neoliberal. En Chile, bueno, ya son 30 años de un proyecto neoliberal con un poquito de centroizquierda en medio camino, y la gente está harta y ya está planteando incluso, no solamente nuevas elecciones, una nueva constitución. En el caso del Ecuador, Lenín Moreno, que traicionó al proyecto de la Revolución Ciudadana, comenzó llevó adelante el plan de gobierno neoliberal del opositor, del que perdió, un banquero, Guillermo Lasso. Y también le ha ido tan mal que tiene el 5% de aceptación. 5%. Sus 3 candidatos, como lo voy a decir enseguida, 3 candidatos tuvieron en estas elecciones de primera vuelta, obtuvieron entre todos menos del 3% de la votación. Entonces, es importante tal vez hacer notar que justamente se produce este como reimpulso de los proyectos de transformación, porque la gente también se da cuenta, ya no es solamente una cuestión de decir, podríamos mejorar, podríamos tener una nueva sociedad. No, es que ya tuvimos, ya la saboreamos, ya la gente supo en el Ecuador lo que significó la década ganada de la Revolución Ciudadana. Las transformaciones de todo tipo, sociales, en infraestructura, en economía, en la política, en estabilidad, en empleo. Saben lo que fue el periodo de Lula y de Dilma, saben lo que fue el periodo de los Kirchner, etc. Entonces la gente dice, no, volvamos a eso estaba mejor que el neoliberalismo reacomodado que están haciendo. Bueno, quería hacer este antecedente a propósito del comentario que José Antonio planteaba. Pero ahora, viendo a las elecciones del Ecuador, en el Ecuador se producen las elecciones en primera vuelta. Allá en el Ecuador, a diferencia de México, hay 2 vueltas electorales. Puede haber una también, si es que en la primera vuelta alguien llega con el 50% de los votos o más, o con el 40% y 10 de diferencia con el segundo, podría no haber segunda vuelta. Pero normalmente hay segundas vueltas. Y esto sucedió entonces en el Ecuador en la primera vuelta, que fue el 7 de septiembre. Ricardo. Sí. Ricardo, te dejamos de escuchar. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahora ya no me escuchan. ¿Qué pasa? Te dejamos de escuchar en este momento. ¿Tú sí ya. me oyes? Sí, yo sí te oigo, yo sí. Escuchar. Yo sí. Ya, adelante. Ahora sí. Bueno, cuidado, hay algún boicot por ahí de los poderes conservadores, como dice AMLO. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Yo estaba explicando que hay primera y segunda vuelta. Hay segunda vuelta que se puede dar. Los porcentajes. El 50% o incluso dijiste pudiera ser hasta el 40%. Correcto, si la diferencia con el segundo es de más del 10. Entonces, en la primera vuelta que tuvimos ahora en el 7 de febrero,
llegaron en los 3 primeros lugares Andrés Arauz, el representante de la Revolución Ciudadana, de lo que en el Ecuador le llaman el correísmo, con el 33%. Voy a aproximar los valores, 32.7, pero digamos que el 33%, Andrés Arauz. En segundo lugar llegó un banquero, Guillermo Lasso, que llegó con el 19.7, voy a aproximarlo al 20 para que sea más fácil luego conversar. Y Yacu Pérez, un representante de una organización política, que es el brazo político de la CONAIE, una organización indígena, llegó con el 19.4, muy cerca de Guillermo Lasso. Miren ustedes que apenas hay 3 décimas de diferencia. 19.7 Lasso y 19.4 Yacu Pérez. Y en cuarto lugar llegó, fue una sorpresa, Javier Herbas, representante de un partido de centro izquierda que se llama la Izquierda Democrática, con el 15.7, digamos que el 16%. Estos fueron los principales resultados. 4 candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Los otros 12 candidatos, porque fueron 16 binomios en total, todos sacaron entre el 0.5, el 1%, 1.2, etcétera, pero valores muy, muy poco significativos. ¿Cuáles son las principales reflexiones, lecturas que se pueden hacer de esta campaña? De este resultado, perdón. Primero, que triunfó inobjetablemente Andrés Arauz y Carlos Rabascal, el binomio de la Revolución Ciudadana, inobjetablemente, pues estamos hablando del 33%. Y el que le sigue con el 20%. Es decir, hay 13 puntos de diferencia. Pero es importante decir algo. A nosotros se nos quiso impedir a toda costa. Se usaron todos los procedimientos para impedir que participáramos. A Rafael Correa, que iba a ser nuestro candidato a la vicepresidencia, claro, se le impulsó un juicio en el sistema jurisdiccional absolutamente amarrado, infame, falso, sin pruebas. Como no encontraron ninguna prueba por supuestos pedidos años atrás de recursos a empresas para campañas electorales, entonces se tuvo que utilizar una figura jurídica extraña que se llama influjo psíquico. No hubo ninguna prueba de que él participó, pero esta teoría desarrollada por un jurista internacional muy famoso se aplica para personas menores de edad. Cuando un padre tiene un influjo psíquico sobre, aunque no le diga haz este daño, pero el hijo ve siempre a su padre haciendo ese daño, diciendo que hay que hacer eso, el hijo puede cometer un delito por ese influjo psíquico. O una persona que no tiene tiene una deficiencia mental, está a cargo de una persona y esa persona hace ciertas cosas que son delincuenciales, irregulares. Esa persona también puede llevar adelante esas actividades por influjo psíquico. Pero ahora dicen que unos funcionarios públicos tuvieron el influjo psíquico del expresidente Correa y con eso lo sentenciaron a 8 años de cárcel. Bueno, eso ya era absolutamente irregular. Pero además de eso, el presidente Correa presentó sus apelaciones correspondientes y hay una apelación ante la Corte Nacional de Justicia. Esa es el último periodo, el último espacio de apelación, que normalmente dura ante la Corte Nacional de Justicia, es el organismo de mayor nivel de justicia del Ecuador. Son procesos que duran normalmente 1 año, 2 años, 3 años. Duró en el Ecuador 17 días. 17 días. Lo sacaron el juicio y ratificaron una sentencia por influjo psíquico para que el presidente Correa no pudiera participar. Bueno, esta es una de las objeciones. Pero además de eso, cuando nos robaron el partido en el año 2017, después de que Lenín Moreno traicionó nuestro proyecto, nos lo quitaron ilegalmente. Yo fundé el partido, movimiento se llamaba Alianza País, junto con Rafael Correa y otros compañeros. Nos lo quitaron ilegalmente, violando todas las leyes. Ya nos dimos cuenta de que no íbamos a poder hacer más y decidimos formar un nuevo partido. En 3 ocasiones nos quitaron el derecho a formar el partido. En alguna ocasión porque dijimos queremos formar un partido que se llame la Revolución Alfarista. Alfaro fue, digamos, un personaje, digamos, para ponerlo en comparación con México, un Benito Juárez mexicano, ¿ya? Entonces dijeron que no puede ser porque
el general Eloy Alfaro había sido liberal y nosotros estábamos en contra del neoliberalismo, por tanto, no le podemos poner así a nuestros partidos. O sea, una cosa, usted no se puede imaginar. Después, bueno, tuvimos que meternos con otra organización que estaba recogiendo firmas. Logramos recoger las firmas correspondientes en apenas 6 semanas. Pues y provocaron, el propio Consejo Nacional Electoral provocó una bronca ahí en el partido, en la directiva, y no lo pudimos inscribir. Bueno, hicieron todo lo inimaginable para que no participáramos. Tuvimos que presionar muchísimo con movilizaciones en el Ecuador y a nivel internacional, y solamente por eso pudimos participar. Les digo esto así en resumen porque fue una cosa, digamos, gigantesca en términos de actividades o trabas que nos pusieron para participar. A pesar de todo eso, incluso a Rafael Correa no lo dejaron participar, pero Rafael Correa, sacábamos una foto de él en la propaganda de Arauz y nos dijeron, no puede participar porque como está sentenciado no puede vérselo. Bueno, entonces la voz de él tampoco puede verse la voz, no. Nos quitaban la publicidad en donde estaba él. Entonces decíamos, bueno, Correa está con Arauz, tampoco. No, pero si una candidata, la hermana de Correa, es candidata asambleísta, ella es Correa, ¿por qué no puede? No, porque se entiende que es Rafael Correa. Bueno, una cosa de locos. Finalmente, a pesar de todo eso, quería decirles el significado que esto tiene, y a pesar de 4 años de que el gobierno de Lenín Moreno, más la embajada gringa, más las élites del poder, más los medios de comunicación, más la banca, se han sacado del aire diciendo permanentemente que nuestro gobierno era un gobierno corrupto, era un gobierno que le hizo daño al Ecuador, que lo dejó sobreendeudado, lo cual todo eso es falso. Bueno, a pesar de todo lo que hicieron, y además impidiéndonos a nosotros estar en los medios de comunicación. Cuando yo era ministro y cuando no era ministro, incluso a mí los medios me llamaban todas las semanas, yo tenía que escoger a qué medio ir. Ahora, durante esos 4 años, casi que no me dejaron, yo desaparecí. Y también Rafael Correa, nos bloquearon completamente. A pesar de todo eso, le ganamos con el 33%. Quería hacer referencia al significado de haber triunfado, a pesar de haber tenido el árbitro vendido, la cancha inclinada, las barras enemigas, todo eso. Bueno, esto es el primer resultado, el 33%. El segundo, a propósito de lo que tú preguntabas, Flavio, si hubo o no fraude. Por si acaso, nunca se ha discutido que en el Ecuador, en estas últimas semanas, que nuestro triunfo estuviera empañado por alguna irregularidad. No, lo que Yacu Pérez, el que llegó tercero en la contienda, reclama es que el que llegó segundo, el banquero Lazo, le hizo fraude. Porque entre ellos hay 3 décimas de diferencia. Con nosotros hay 13 puntos de diferencia. Por tanto, no hay ninguna discusión en ese sentido. Pero ahí, Ricardo, más bien entiendo que Flavio decía, si el fraude no se les cometió a ustedes para que pudieran desde la primera vuelta salir triunfadores con un porcentaje mayor. No, tengo que decir que no. Nosotros hicimos también un control electoral y digamos, esas cosas pasan, ¿no? Que en alguna junta electoral alguien cuenta un poco mal, pero tenemos que ser sinceros y no podemos decir que hemos detectado que ha habido un fraude contra nosotros. No, ¿para qué lo voy a decir? Ciertamente todas las encuestas previas decían que nosotros alcanzaríamos entre un 36 y 40%. Por tanto, a ver, y las encuestadoras no siempre le atinan. Entonces, no puedo decir que las encuestas decían que teníamos 50 o 60% y llegamos a 33. Yo quiero ser sincero, creo que los resultados finalmente fueron seguramente los reales, aunque tengo que decirles algo, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral y en la Junta Receptora, nosotros no teníamos más que los veedores nuestros, pero todos los otros son gente de nuestros opositores. Puede ser que se haya producido alguna trampa allí, pero no habrá sido... Un asunto menor. No ha sido significativo. Ricardo, una pregunta. Es cuando tú dices que el segundo lugar en el resultado electoral ocupa un banquero, me llama mucho la atención. Un banquero compitiendo para dirigir para estar en la presidencia de la República de un país como Ecuador, con los antecedentes de Ecuador. Pregunto al estilo mexicano,
¿quiénes conforman la mafia del poder en Ecuador? A ver, en el Ecuador existe, como en casi todos los países de América Latina, una élite del poder que la constituyen los sectores financistas. La banca es muy importante, tiene un control oligopólico del poder, más los sectores de la oligarquía comercial, que tienen también mucha fuerza. Los sectores industriales también la tienen, pero tienen a veces una mirada un poco más nacionalista, digamos, ¿no? Porque producen, venden las cosas en el Ecuador, les interesa que haya un mercado interno adecuado, etc. Y bueno, la Embajada de Estados Unidos, que tiene un poder indiscutible en el Ecuador. Luego les puedo comentar sobre algunas cosas que hemos escuchado sobre la Embajada norteamericana. Pero esos sectores, y particularmente la banca, tiene mucho poder. Y durante todo el periodo neoliberal, ellos ejercieron el poder en forma indirecta. Es decir, ellos estaban en la Junta Monetaria, en la Junta Bancaria, en el Banco Central y en el Ministerio de Finanzas. Eso era lo más común. Llegaba cualquier representante de las élites ecuatorianas, digamos de los sectores productivos o comerciales, o también representantes de los banqueros, pero no llegaban directamente los banqueros. Por primera vez se produce con Guillermo Lasso, que él decidió en el 2012 aproximadamente, hace unos 9, 10 años, él decide dejar el banco, era el presidente de un banco, que había estado en ese banco durante 20 y pico de años, y decide renunciar al banco. Dice, renuncio al banco porque quiero servir a mi país. Y entonces se lanza a la campaña electoral contra Rafael Correa en el 2013. Rafael Correa lo basurea, digamos, le gana en primera vuelta con el 56%, él saca 20 y pico. Luego se vuelve a lanzar con Lenín Moreno, cuando Lenín Moreno era nuestro candidato. Después nos traicionó, pero era nuestro candidato. Y allí casi Lenín Moreno le gana en la primera vuelta. Por 6 décimas no se lo gana, no la gana en primera vuelta. Va a la segunda vuelta y en la segunda vuelta también le gana con aproximadamente 3 puntos. Un banquero. ¿Por qué? Porque se une incluso la ultraizquierda en el Ecuador y muchos sectores que habían estado un poco molestos con algunas actitudes que se había tenido en nuestro gobierno con respecto a determinados sectores. Incluso Pachacutic, la representación política del movimiento indígena, pide, Yacu Pérez específicamente, pide votar por el banquero. Eso fue impresionante. Pide votar por el banquero. Y entonces esta es la segunda vez que Guillermo Lasso pierde contra nosotros, y en esta tercera ocasión vuelve a suceder algo similar. Pero una cosa que es importante decir, la derecha ha perdido mucho peso, mucha fuerza. Mucha fuerza electoralmente, porque en esta primera vuelta electoral de este año, en febrero, Guillermo Lasso saca, como hemos dicho, el 19.7%. Digamos que sea el 20%. Pero en la primera vuelta del 2017, la derecha sacó el 42%, porque tuvo 2 representantes, Guillermo Lasso, que es representante de los banqueros, y Cintia Viteri, representante del Partido Social Cristiano, que es, digamos, representa un poco más a los sectores industriales y comerciales de Guayaquil, de la principal ciudad del país. Entre los dos sacaron el 42%. Guillermo Lasso sacó 28% y Cintia Viteri sacó el 16%. Sumados, sacaron el 42%. Esto, o el 44%, estoy sumando mal. Ahora, en cambio, entre los dos, porque ahora se aliaron, porque se dieron cuenta en las encuestas que si iban separados le íbamos a ganar con paliza. Entonces se unieron los dos partidos más significativos de la derecha ecuatoriana, se unieron y ahora ni siquiera llegaron al 20%, cuando en la anterior campaña ellos obtuvieron el 44%. Esto es importante también decirlo. Una lectura de la primera vuelta es que la derecha tuvo un fracaso rotundo. Y por otro lado, el tercero y el cuarto lugar obtenido por Yacu Pérez, representante digamos, de lo que sería el pensamiento plurinacional, indigenista, animalista, ambientalista del Ecuador, que obtuvo también un significativo 19.4%,
y la Izquierda Democrática, un partido de centro-izquierda, que obtuvo casi el 16%. Esto significa que prácticamente el 70% de la población votó por la izquierda, por el pensamiento plurinacional y por el centro-izquierda. Nosotros creemos que en esta segunda vuelta vamos a tener una importante oportunidad de ganar ampliamente la segunda vuelta. Esperamos que al menos con un 12, 15 o más por ciento, porque hay un pensamiento, digamos, más progresista que está comenzando a imponerse en nuestro país. Ricardo, ahí, ¿cómo se alinearían las fuerzas hacia la segunda vuelta? Porque aquí en México yo leí en varias ocasiones que no sería este banquero el que pasaría a la segunda vuelta, sino que había posibilidades de que fuera precisamente la organización indígena, ¿sí? Entonces, y además, obviamente, ya que se da la segunda vuelta, es natural que las distintas fuerzas que quedan fuera, pues se reacomodan, hacen alianzas, se articulan con uno de los dos contendientes, ¿sí? Correcto. Y no es raro que a veces el que quedó en segundo lugar en primera vuelta se potencie en la segunda. ¿Cómo estarían dándose las cosas en este momento? Esto podría suceder incluso inmediatamente después de la elección de primera vuelta. El cuarto candidato, el que quedó cuarto, Javier Herbas, planteó que se una el segundo, el tercero y el cuarto contra nosotros. Y sumado a los tres llegaban al 55%. Pero lamentablemente para ellos, desafortunadamente para ellos, esto es muy poco probable. ¿Por qué? Y además ya se ha evidenciado en esta semana. ¿Por qué? Porque Yacu Pérez, que llegó en tercer lugar, representa digamos que representa al movimiento indígena. Aunque una cosa que es importante que sepa José Antonio, uno podría pensar, si es indígena, es de izquierda. No, cuidado. no porque también uno puede decir, este que es blanco es de derecha. No, tampoco. Entonces, indígena no significa de izquierda. Hay indígenas de derecha. Yacu Pérez es un indígena de derecha. Es un indígena que ha denostado contra Evo Morales, por ejemplo, que aplaudió el golpe de Estado del 2019. Es un indígena que ha pedido votar en las elecciones anteriores por Guillermo Lasso. Es un indígena de izquierda. Además, incluso ni siquiera es tan indígena. De derecha. De derecha, perdón. Es un indígena de derecha. Incluso tuvo que cambiarse el nombre para parecer más indígena, porque él se llama Carlos Pérez. Y se cambió el nombre hace unos pocos años para llamarse Yacu Pérez. Yacu en quichua significa agua. Y entonces él aparece como defensor del agua. Para reafirmar una identidad indígena, pero sin embargo la política hacia la se derecha. Cambió el peinado, incluso para parecer indígena. Pero él tiene una posición de derecha. Ahora, el movimiento indígena, no, el movimiento indígena en general y sus principales dirigentes del movimiento gremial, digamos, autóctono de la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, sí tienen unas posiciones de izquierda. Leonidas Issa es uno de sus representantes principales, es un mariateguista, digamos, que sigue el pensamiento de Mariátegui, el peruano marxista de principios del siglo pasado, y en general tiene una posición muy, muy de izquierda. Aunque comprender la cultura, el comportamiento, la dinámica política del movimiento indígena es muy compleja, es muy especial, digamos. No es lo mismo que con la población mestiza, digamos. Tú encuentras en la población mestiza un poco más de pensamiento liberal, más individualismo, etc. Entre la población indígena, el comportamiento tiene mucho que ver con los grupos, tiene mucho que ver con la comunidad, y entonces, aunque tú tengas un pensamiento distinto de un compañero indígena, es muy difícil que te pongas en su oposición. Las cosas son distintas allí. Pero lo que sí tengo que decirte es que, aunque Yacu Pérez diga que voten por Guillermo Lasso, la población indígena no va a votar por Guillermo Lasso. Primero, porque sus principales dirigentes del movimiento indígena, entre ellos, que te decía, Leonidas Issa y Jaime Vargas, ya han dicho claramente, abiertamente, se lo han advertido a Yacu Pérez, le han dicho, usted no hará ninguna alianza con la derecha, no se lo vamos a permitir, porque el movimiento indígena no va a votar por un banquero. O sea, los principales dirigentes del movimiento indígena, no Yacu Pérez, que es un representante político, ya le han dicho que no van a ir con él. Entonces, el movimiento indígena no va a votar por la derecha. Puede ser que alguna gente vote, pero mayoritariamente no.
Y el cuarto, que obtuvo el 16%, también que inicialmente dijo que hicieran una alianza contra nuestro candidato, también digamos, ha sido desmentido por los propios asambleístas que obtuvo, que le han dicho, mire señor, usted no va a decir por quién vamos a votar nosotros. De tal manera que es poco probable, es prácticamente imposible en este momento, que se produzca esa potencial alianza que se pudiera haber producido entre ellos, porque su votación es una votación que no responde necesariamente a ellos como personas o ideológicamente. En el caso del cuarto específicamente, es una votación mucho antisistema. Él tuvo mucha votación joven. Obtuvo 10 puntos en la última semana por publicidad de TikTok, hizo cosas así irreverentes, salió sin ropa, se vistió de viuda, salió en una patineta, y entonces eso hizo que mucha juventud dijera, yo voy a votar por este loco. Pero ya de ahí a votar por la derecha de Guillermo Lasso es más difícil. De tal manera que nosotros tenemos la expectativa de un resultado favorable en la segunda vuelta que se producirá el 11 de abril. Bien. Ahora, yo te quisiera preguntar dos cosas que me parecen fundamentales en este momento. La oferta central, la oferta clave. Nosotros de alguna manera estábamos muy al tanto de todo el gobierno de Rafael Correa. Y efectivamente tú agregas un elemento que para todos nosotros fue sorprendente, que es que Lenín Moreno, pues efectivamente llega con el apoyo del movimiento progresista y sin embargo agarra el programa de la derecha. Pero hoy mismo, ¿cuál sería la oferta política? ¿Cuáles serían los ejes, las claves fundamentales que está proponiendo Andrés Arauz a la sociedad, al pueblo ecuatoriano? Esa sería una pregunta. Y otra pregunta que me parece muy importante es cómo valoran ustedes en este momento la posibilidad de la articulación de los distintos gobiernos de Latinoamérica que nuevamente en esta etapa podrían generar una articulación política de mayor peso en la región. Nosotros tuvimos hace poco la visita del presidente Fernández de Argentina, y la verdad es que en México, en todo el movimiento de izquierda y progresista, tuvimos una excelente opinión de esa iniciativa del presidente argentino, porque vemos que se pueden generar puntales de entendimiento que pudieran generar propuestas de mayor trascendencia que del ámbito nacional. Eso también me interesaría mucho que dieras alguna opinión al respecto, ¿sí? Más lo que te va a agregar ahorita Flavio también. Es muy importante para nosotros conocer lo que plantea Rueda, el programa central, la oferta, para entender la realidad del Ecuador. Yo creo que tú eres economista, experto, conoces la realidad económica del país. ¿Dónde está? ¿Dónde está la diferencia central entre un gobierno de izquierda y uno de derecha en cuanto a política social, por ejemplo? ¿Dónde están las claves? Ayúdanos a entender esto. Muy bien, ustedes han hecho un montón de preguntas, así que voy a ver cómo una ráfaga de preguntas, sí, en tan corto Ricardo. tiempo lo puedo sintetizar. A ver, un elemento, digamos un paraguas del proyecto del plan de Andrés Arauz es recuperar el camino que veníamos siguiendo con la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Progreso, equidad, derechos, estabilidad política, derechos sociales, eso fue lo más importante en nuestro gobierno, y una economía bien manejada, una economía manejada con un importante rol del Estado. Cuando decimos importante rol del Estado, decimos importante rol en términos de orientación, en términos de regulación, en términos de planificación, no en términos de producción. Nosotros no creemos que el Estado debe dedicarse a producir corbatas, a producir naranjas, a producir teléfonos celulares. Debe de tener la preocupación de los sectores estratégicos y de regular adecuadamente el mercado, eso sí, de evitar monopolios, etc. Esto como función principal del Estado. Orientación, regulación y un efectivo control del pago de los impuestos, del cuidado del ambiental, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de la población en general, ¿ya? Y de que la salud, la educación
particularmente como derechos de la población sean de excelente calidad, sean de acceso universal y sean gratuitos. Eso es lo que nosotros hicimos en nuestro gobierno, para resumirlo. Y tuvimos los resultados que tuvimos. Fueron realmente reconocidos hasta por el Fondo Monetario Internacional. Ya con eso les digo suficiente. Y el Banco Mundial. Todos los organismos internacionales, mucho más los organismos más imparciales, pero estoy hablando del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que dijeron, y la CEPAL de largo, que fue uno de los gobiernos que mejor, digamos, impulsó las acciones, las políticas públicas en nuestra región. Este es un paraguas, pero en lo concreto, en lo coyuntural, el plan de Andrés Arauz tiene 3 elementos: empleo, salud y seguridad. El tema del empleo, porque como consecuencia del mal manejo de la economía de Moreno, sumado, porque no solo en lo último, sino sumado a la pandemia, el nivel de desempleo en el Ecuador es altísimo y el subempleo es altísimo. La cantidad de personas que perdieron, el Ecuador tiene una población pequeña, de 17 millones de habitantes, pero en el último año 1 millón de ecuatorianos perdieron su trabajo. Por tanto, la primera acción es esta, impulsar el empleo. Y hay una medida que Andrés ha anunciado. Al principio dijeron que era demagógica, pero después, cuando Biden también lo dijo para su gobierno y cuando Merkel lo dijo para su gobierno, ya la gente comenzó a decir, bueno, puede ser que sea cierto, porque así es. Y lamentablemente parte de la población y de los medios de comunicación creen que cuando lo dicen extranjeros, vale, cuando lo decimos nosotros no. ¿Qué anunció Andrés desde hace mucho tiempo atrás, antes de que lo digan los gringos? Dijo, voy a darle a 1 millón de ecuatorianos, a las personas más afectadas por la pandemia y más frágiles, le voy a dar una ayuda de $1.000. $1.000 significan, ¿cuánto? 20,000 pesos mexicanos. 20,000 pesos mexicanos. Le voy a dar $1.000 para que puedan pagar sus deudas, para que puedan salir adelante de los problemas que tienen, los atrasos que tienen en pagos, para que puedan comprar comida, para que puedan reactivar la economía, para que puedan poner un pequeño negocio. Con 20,000 pesos se pueden hacer algunas cosas. Bueno, lo va a hacer en la primera semana del gobierno, no después. En la primera semana ya están estableciéndose los indicadores para eso. Eso tiene que ver mucho con el empleo, porque se va a reanimar mucho la economía. Puede parecer un pensamiento keynesiano, sí, de acuerdo. Hay también keynesianismo de izquierda. Keynes planteó eso, ¿verdad? Haz un hueco y después mándalo a tapar para que se reactive la economía. En este caso es mucho mejor. Entrégale mejor Keynes que Milton Friedman, indudablemente. Sí. Entonces, esta es una decisión, y por supuesto también trabajar mucho en reactivar la economía a través de obra pública, que con el pensamiento neoliberal que ha impulsado Moreno ha reducido, también por la asesoría del Fondo Monetario Internacional, ha reducido el gasto público, pero ha reducido la inversión pública, y entonces vamos a reactivar eso, la inversión pública, y también entregar a los gobiernos autónomos descentralizados, allá le llamamos así a los municipios, o a las prefecturas, o a las gobernaciones, como aquí le llaman, entregarles también muchos recursos que por ley tenemos que entregarles, pero el gobierno de Moreno no les ha entregado. De tal manera que directamente a través de la población, a través de los gobiernos autónomos descentralizados y a través de la obra pública, impulsar, digamos, la economía para que esto lleve, digamos, que sea como el motor, que después los vagones de la empresa privada aprovechen esa circunstancia de un mejoramiento de la dinámica, de la capacidad de compra de la economía, para que ésta se recupere del lugar en el que está. Esto es el empleo. Luego el tema de salud. En términos de salud, Andrés Arauz está haciendo desde hace 3 meses gestiones, aunque solamente es candidato, pero él no puede esperar al 24 de mayo que se tendría que posicionar si ganáramos las elecciones, para hacer las gestiones. Desde hace meses atrás está haciendo gestiones con algunos gobiernos, entre ellos con el gobierno argentino, entiendo que también con el gobierno mexicano, con el gobierno ruso y con el gobierno chino, para tener vacunas, porque el gobierno ecuatoriano lamentablemente no ha vacunado a casi nadie en el Ecuador todavía, y además los vacunados no son los de la primera línea, sino que son los amigos del Club Rotario, de amigos de la prensa, a los que ha mandado a vacunar. Es una vergüenza, cuando todos sabemos que primero tienes que vacunar los médicos,
y al personal sanitario. Bueno, él mandó a vacunar a sus amigos. Ya ha tenido que renunciar 2 ministros de Estado en los últimos 2 meses por haber hecho eso. Claro, los ministros no son los responsables, el propio presidente, pero siempre digamos, la cuerda se rompe por el lado más delgado, más flaco. Entonces la salud es el segundo elemento. Y el tercero es la seguridad. También nosotros habíamos logrado mejorar muchísimo los niveles de seguridad. Cuando llegamos al gobierno en el 2007, el Ecuador estaba en los peores lugares de seguridad ciudadana en América Latina y llegamos a estar en el tercer lugar, en el tercer mejor lugar en seguridad en América Latina, en términos de indicadores, ¿no? De asesinatos por cada 100.000 habitantes, robos, etcétera, etcétera. Estuvimos en tercer lugar. Ahora estamos otra vez entre los últimos. Y hay que recuperar eso. Hicimos un trabajo enorme, gigantesco, para constituir un sistema de seguridad completa, pública, en donde interviene la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos, la Cruz Roja, los organismos de riesgos, el Ministerio de Salud, sistemas de video, etcétera, etcétera, para lograr los resultados que tuvimos. Mejoramos el equipamiento de la policía, sus sistemas de comunicación, sus sistemas de transporte. Y eso ha sido desbaratado. El gobierno de Moreno lo que ha ido es a desbaratar todo lo que hicimos. Y eso hay que volverlo a recuperar. Esos son los 3 ejes principales: economía, empleo y economía, salud y seguridad. Ricardo, hay una parte que es clave en los procesos de América Latina, que hay un factor que ha sido clave en los golpes que ha sufrido la izquierda en América Latina. 2 factores: la Embajada de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está la relación de este proceso de transformación que se está tratando de empujar en Ecuador con la Embajada gringa y con las Fuerzas Armadas? Pero también quisiera nos ayudaras desde tu punto de vista a entender cuál sería la diferencia entre un gobierno de Trump y un gobierno de Biden en relación con los procesos de transformación que se viven en el Ecuador. Estos 2 factores han desestabilizado gobiernos, han ayudado a los golpes de Estado, han acosado a los gobiernos progresistas en América Latina. ¿Cómo influyen y cómo piensas tú que están actuando en esta coyuntura? A ver, déjame solamente terminar la parte anterior, el tema de la articulación de los gobiernos. Sí. Nosotros confiamos en que estos nuevos resultados electorales permitan que se pueda relanzar UNASUR y CELAC. CELAC en buena hora está en buenas manos. La presidencia está en el gobierno de México y eso es positivo. La CELAC incluye América del Sur, América Central y Caribe. Sin embargo, en la medida en que hay muchos gobiernos, no digamos de derecha en América del Sur, sino miopes, porque son de derecha pero miopes. Cualquier gobierno de derecha entiende que la integración hay que hacerla, que la integración no es un problema ideológico, que para integrarte entre países no tienes que tener gobiernos de izquierda o de derecha, tienes que tener gobiernos inteligentes que entiendan que el mundo es globalizado, que el mundo está constituido en bloques y que si no tienes bloques estás en una enorme desventaja para todo a nivel internacional. Pero hay gobiernos miopes que decidieron destruir UNASUR y 6 gobiernos de una sola dijeron ya no vamos a ir a UNASUR, cuando había sido un importantísimo proyecto. Después de 200 años de nuestra independencia logramos unir a todos los gobiernos de América del Sur para crear UNASUR en el 2008. Pues lo boicotearon, incluso el presidente Moreno le quitó el edificio. Pero vamos a recuperar eso. Vamos a recuperar eso porque hablando de América del Sur, tenemos el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia, esperamos que el gobierno del Ecuador, esperamos mejores resultados en Chile, esperamos resultados en Brasil, ojalá también haya un resultado favorable en Perú, y eso nos puede permitir reunificar UNASUR para relanzar UNASUR, porque también eso tendrá un impacto en la CELAC. La CELAC, a pesar de que incluye América del Sur, Central y del Caribe, América del Sur tiene, junto con México, un peso, digamos, estratégico, geopolítico, económico, muy importante, y en la medida en que UNASUR se reactive, también CELAC se puede reactivar más. Esas conversaciones se han producido
Andrés ha conversado con Luis Arce, el nuevo presidente de, Brasil, de Bolivia, perdón, ha conversado con el gobierno mexicano, me parece que se pudo entrevistar con el canciller, se ha reunido con el gobierno, con Alberto Fernández, perdón, de Argentina, y tienen ellos claro que es fundamental reactivar UNASUR. Y esto también estamos seguros que será un impulso, un reimpulso para CELAC, como les decía, está en muy buenas manos ahorita con la presidencia, que la tuvo en el 2020 y que ha sido reelegido para el 2021. Ahora, esto respecto al relanzamiento de la articulación en América Latina. Los dos factores de poder, la embajada gringa y las Fuerzas Armadas, siguen teniendo el mismo peso que todos conocemos en América Latina. Ya alguna gente lo ha dicho, ¿no? Si en toda América Latina los golpes de Estado no se producen sin el permiso de los Estados Unidos. Por eso es que en Estados Unidos no hay golpe de Estado, porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Pero en nuestros países prácticamente todos los golpes se han producido. Y lo dijo, esto les comentaba hace un rato, un ex vicepresidente que asumió la presidencia del Ecuador después del gobierno de Yamil Mahuad en el año 2000. Se llama Gustavo Noboa, falleció hace pocos días. Este señor, Gustavo Noboa, hizo unas declaraciones unos años después y le preguntaron, oiga, ¿qué pasó con usted era vicepresidente del presidente Yamil Mahuad en el año 98? Se decía que usted estaba serruchándole el piso a su presidente y que había ahí alguna cosa media rara, que se quería serruchar el piso al presidente Mahuad. ¿Y qué hay de cierto? Y él contesta, muy suelto de hueso, no, eso era imposible. La embajada de Estados Unidos nunca lo iba a permitir. O sea, como que no dice nada. Reportaba al mando. Sí, no, la embajada de Estados Unidos no estaba de acuerdo, nunca lo iba a permitir. O sea, es increíble cómo un expresidente de la República llega a decir que esas cosas solamente se hacen con el apoyo y con el permiso de la embajada de Estados Unidos. Ellos siguen siendo un factor de poder muy importante. En nuestro gobierno no les fue muy bien, digamos, no pudieron tener mucha fuerza, porque el gobierno de Correa era un gobierno muy bien plantado, ¿no? Muy decidido. Nosotros echamos a la base militar de Manta. Ustedes saben que echar una base militar de un país no es muy fácil. Los japoneses están queriendo echar la base militar desde hace décadas atrás y nunca han podido. Incluso un primer ministro tuvo que renunciar porque ofreció hacerlo y en el gobierno no lo pudo hacer, tuvo que renunciar. Nosotros echamos a la base militar del Ecuador en Manta en nuestro gobierno. Expulsamos a la embajadora norteamericana por mentir sobre algunas decisiones del presidente Correa. Sacamos al grupo militar. Ellos tenían una base militar, pero además tenían un grupo militar en la embajada. Los echamos también. Le dimos asilo a Julián Assange. Impulsamos con fuerza UNASUR y CELAC, lo cual no les gusta mucho a los gringos. No a los gringos, al gobierno y al poder en Estados Unidos. Hicimos cosas que a ellos no les gustaban mucho y por tanto ellos no son gente que puede estar de acuerdo con un gobierno como el nuestro o un gobierno de Andrés Arauz. Estarán haciendo, y sabemos, porque hay gente que ha estado en algunas reuniones con el nuevo delegado de la CIA en el Ecuador, que están haciendo todo lo posible. Y se nota porque están haciendo muchísimas cosas para tratar de evitar que Andrés Arauz llegue al gobierno. Entre otras cosas, por ejemplo, todas las cosas que les comenté inicialmente, el intento de que no participáramos. Claro. Pero ahora se inventaron algo que ya sabemos que solamente sale de la embajada gringa, y es que supuestamente un dirigente fallecido del Ejército de Liberación Nacional, del ELN de Colombia, nos mandó a prestar $80,000 en la campaña a Andrés Arauz. Eso lo dijeron una semana antes de la primera vuelta. Inmediatamente después, unos días después, el fiscal general de Colombia fue al Ecuador a reunirse con la fiscal general del Ecuador, formada en Estados Unidos, formada por los gringos, para decirle que sí, que ahí tienen las pruebas de que el ELN nos mandó $80,000. El oro de Colombia. El oro de Colombia, sí. Increíble. Increíble. Oye, y lo mandan a decir, además, falseando, ya Ernesto Samper los ha desmentido, porque resulta que sacan para probar eso
unas palabras de unas personas que se disfrazan que son del ELN y dicen, sí, nosotros le mandamos a regalar, a prestar $80,000 a nuestro camarada Andrés Arauz, dicen, ¿no? Y en ese momento pían unos pajaritos. Y hay un experto ornitólogo en Colombia que escucha eso y dice, esos pajaritos no están en Colombia, esos pajaritos son fulanos de tales que solamente existen en la frontera de Ecuador con Perú, o sea, al sur del Ecuador. Colombia está al norte del Ecuador. Así es que eso no puede haberse producido en la selva de Colombia. O sea, han sido desmentidos, pero ahora volvió a ir, hace 3 días, la fiscal de Colombia a llevar más pruebas de que esos señores le han dado a la campaña electoral de Andrés Arauz para ver si lo pueden sacar de lado, si pueden tomar alguna decisión. O sea, ahí está la mano de la embajada norteamericana plenamente. Y las Fuerzas Armadas, para terminar con las preguntas, todavía me falta Trump y Biden, que ustedes hacen muchas preguntas, yo estoy volando y ya veo que el tiempo se nos come. Haremos un segundo programa, ya, okay. Ricardo. Ya, sobre las Fuerzas Armadas. Mira, las Fuerzas Armadas en el Ecuador, como nosotros tuvimos 10 años en el gobierno y actuamos buscando equidad en las Fuerzas Armadas. También trabajando para que estén adecuadamente funcionando bien, pero especialmente buscando equidad, porque en las Fuerzas Armadas hay no inexplicablemente, pero hay injustamente y legítimamente demasiadas diferencias entre los oficiales y la tropa. Son injustas, porque una cosa es la jerarquía y otra cosa es la desigualdad injustificable, ¿ya? Y en el Ecuador se cree que el general, que debe tener, por supuesto, jerarquía y debe de obedecerle, digamos, la tropa, ¿ya? Los oficiales y la tropa, cree que por eso también tiene que tener una mansión de lujo y la tropa tiene que vivir en un canchón. Se elitiza. Y eso nosotros lo comenzamos a cambiar. Creen que unos deben de comer en un comedor con aire acondicionado, con cortinas, con manteles y con pajilla de lujo, y que la tropa tiene que comer muerta de calor y en un plato de loza y en las peores condiciones. No, nosotros cambiamos eso y dijimos, los comedores son todos para las mismas personas y todos reciben el mismo trato y comen la misma comida. Nos mandaron a decir los oficiales, no, si comemos el mismo pollo, ellos y nosotros, sí, pero acá el pollo lo dividen en 4 pedazos y acá el pollo lo dividen en 8 pedazos. Ya le descubrimos eso. Entonces, la oficialidad, especialmente la alta oficialidad en el Ecuador, no nos quiere mucho a la Revolución Ciudadana, pero la tropa sí nos quiere. De tal manera que, si bien es cierto, siempre hay un riesgo con las Fuerzas Armadas, por lo menos en respecto a la Revolución Ciudadana, los oficiales saben que es muy difícil meterse para intentar hacer alguna cosa en contra de un proyecto de la Revolución Ciudadana, porque nosotros actuamos con muchísima profesionalidad, con muchísima justicia respecto a las relaciones que hay al interior de las Fuerzas Armadas. Y ellos saben además, porque son gente de pueblo, el bienestar que se produjo en nuestro gobierno en la población ecuatoriana. Y lo último, Trump y Biden. A ver, ya sabemos que entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano hay diferencias de forma, ¿verdad? Su política internacional es una política igual, ¿ya? El señor Obama, que recibió el Premio Nobel de la Paz, fue el que más guerra produjo en los últimos tiempos. De tal manera que no podemos esperar una gran diferencia. ¿Es una diferencia de estilo? Ok, ojalá sirva para algo. Ojalá no sigan agrediendo tanto o no intenten llegar con sus tropas a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Ojalá, por lo menos en eso, haya una pequeña diferencia. No estoy seguro. Y seguramente también desde el punto de vista diplomático no tendrán estas salidas de tono de Biden, de Trump. Creemos que el gobierno de Biden por lo menos será un poco más delicado en las relaciones internacionales. Y si es así, en buena hora. Ya incluso Andrés Arauz ha dicho con claridad, nuestro candidato ha dicho, nosotros llevaremos las relaciones respetuosas con los Estados Unidos siempre y cuando respeten nuestra soberanía. Así será, como fue en nuestro gobierno. Nosotros hicimos cosas que no les gustaron, pero lo hicimos soberanamente. Y tuvieron que respetarnos. Cuando tú actúas con dignidad, te respetan. Cuando actúas servilmente, te trapean en el piso. Esa es la verdad. Así es que, bueno, esperamos que con el gobierno de Biden y en el gobierno de Andrés Arauz, las relaciones sean respetuosas y entonces nos va a ir bien. Ricardo Patiño Aroca,
Estamos ya concluyendo nuestro programa. Yo te doy gracias anticipadas. Quisiéramos dejar abierta la posibilidad de volvernos a ver en otro momento para entrarle al análisis ya de lo que será el futuro gobierno de Ecuador. Sin embargo, yo no quisiera terminar esta reunión sin que nos dieras un tip que me parece muy importante. Mira, cuando analizamos Brasil, vemos los errores que cometieron, el Lavallato, una serie de cosas que están ahí. Cuando hablamos de Bolivia, pues hay una crítica de que quizás Evo tenía que haberse retirado antes. En fin, ahí son núcleos de análisis muy importantes porque hay claves que nos van a educar a todos los que estamos atentos a este proceso. Yo ahí te quisiera hacer una pregunta que ojalá y que me la contestaras con mucha precisión y brevedad. Te estoy pidiendo dos imposibles, pero que es muy importante para nosotros. La clave de Ecuador, vista desde México, es que se equivocaron en el relevo de Rafael Correa y sale Lenín Moreno. Cualquier gobierno progresista de izquierda se puede equivocar en el personaje que impulse, pero ¿qué es lo que debiéramos tomar en cuenta con mayor énfasis para no cometer esos errores en otros países y con otras experiencias, pero que es evidente que tienen que ver mucho con la calidad humana, la experiencia, el cuadro político formado, el vínculo con la sociedad de una etapa de relevo, ¿no? Ahí, ¿cuáles serían los elementos así, dijéramos, claves que pudieran prevenirnos de no cometer un error de una alta gravedad? Bueno, esta respuesta va a ser como un tráiler, ¿no? Como de la segunda reunión que vamos a tener. Sí. Porque solamente voy a poner las escenas principales. Después las podemos desarrollar. Primero hablemos del relevo de Moreno. Sí, nos equivocamos. Es muy difícil estar en el corazón o en el cerebro de las personas. Hay gente que se infiltra. Los gringos son famosos en eso, para sembrar. Siembran en personajes, en jóvenes, en militares, en fiscales, en jueces. Siembran. Nosotros creemos que finalmente a Moreno nos lo sembraron y nosotros no nos dimos cuenta. Siembran ellos semillas para después cosecharlas en el momento en que las encuentran oportunas. Es parecido al caso de Luis Almagro. Miren que Luis Almagro fue planteado por Pepe Mujica. Pepe Mujica no fue a pedir el voto para Luis Almagro para la OEA. Y lo fue a pedir a cada uno de los presidentes. Se equivocó también. Pepe, con mucha más experiencia política que nosotros, un hombre extraordinario, Pepe Mujica, se equivocó. Nosotros también nos equivocamos, ciertamente, tenemos que reconocerlo. Pero es muy difícil poder descubrir las interioridades del ser humano. Operaciones de corazón abierto, pero no se logra encontrar ahí en el corazón una cosa que diga, cuidado, soy traidor, ni en el cerebro algo que diga eso. Lamentablemente, eso no, todavía no tenemos la tecnología que haya llegado hasta allá. Y nos equivocamos, tenemos que reconocerlo. Ahora, cuando la derecha nos dice, es que es el mismo gobierno, el de Moreno, que el de ustedes, porque ustedes lo pusieron. No, nosotros lo pusimos, pero ustedes se lo compraron, que es una cosa distinta. Bueno, eso sobre el tema de Moreno. Pero, ¿cuáles fueron los elementos que, en mi opinión, en un proyecto de transformación tenemos que hacer? Y nosotros en nuestro gobierno no lo hicimos. En nuestro periodo no lo hicimos. Uno, no logramos construir, favorecer y consolidar poder popular y poder ciudadano. Esto es clave. Si no haces eso, vas a estar cada 4 años, en el caso de ustedes, cada 6 años, viendo a ver si no viene por ahí un cara bonita, una persona que tenga un pico de flor y hable bonito, o que, no sé, que haga una linda publicidad, que utilice bien el TikTok y que te gane las elecciones. Un carismático famoso. Claro, esas cosas pasan y eso puede pasar. Por tanto, para poder consolidar una nueva sociedad, un proyecto de transformación como el que nosotros hemos iniciado en nuestro gobierno, tienes que construir poder popular. Nosotros teníamos claro el concepto.
pero no definimos ni objetivos, ni estrategia, ni recursos para lograrlo. Pusimos al 99.5% de los mejores cuadros del políticos en el gobierno, y eso fue un error gravísimo. Ciertamente que alguien puede decir, bueno, pero necesitas a la mejor gente en el gobierno para hacer un buen gobierno. Sí, está bien, claro, tienes que hacer el mejor gobierno posible, pero no puedes descuidar la base social. Claro. Y nosotros la descuidamos. Nunca la traicionamos, eso no se puede decir. Nunca la traicionamos, siempre trabajamos por ella, pero no trabajamos suficientemente con ella, con las organizaciones sociales, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones de trabajadores. Trabajamos por ellos, hicimos un extraordinario gobierno, pero un buen gobierno no es suficiente, no se puede sostener en el tiempo si no se construye el sujeto histórico capaz de sostener ese proyecto. No solo de sostenerlo, de crearlo también, de diseñarlo, de impulsarlo, de ejecutarlo. Lo digo en pocas palabras, decir esto es hablar de muchas cosas, pero estoy haciendo nada más el tráiler, ¿verdad? Entonces, primero, poder popular y también el partido político. Nosotros también descuidamos el fortalecimiento de nuestro partido, que también cumple un rol fundamental en la orientación, en la conducción, en la revisión de la estrategia, en las correcciones que tienen que hacerse en un proyecto. Primer elemento, digamos que digo. Segundo, medios de comunicación. A pesar de la importancia que tienen las redes sociales, los medios siguen teniendo una gran importancia. Y todavía los grandes medios de comunicación siguen estando en manos de las élites del poder. De las élites que responden a la banca, que responden a la embajada gringa, etc. Y eso no puede seguir así. Tenemos que diseminar el poder de los medios de comunicación entre el conjunto de la sociedad, que tienen que tener las universidades, los municipios, las asociaciones, los gremios de profesionales, etcétera, para que no haya tal control monopólico u oligopólico de la difusión del pensamiento en los medios de comunicación. Tercera cosa, los sectores productivos. En nuestro gobierno a los sectores productivos les fue maravillosamente bien, tanto a los chiquitos como a los grandes y a los medianos. Y nosotros, sin embargo, a pesar de que, te digo, ellos estaban muy contentos, los sectores productivos, les fue muy bien porque tuvimos tal desarrollo de la economía y tal desarrollo del mercado interno que les iba fantásticamente bien. Sin embargo, no hicimos una alianza explícita con ellos, política explícita con ellos. Estoy diferenciando a los que sería el poder popular, los sectores populares, los trabajadores, los campesinos y también al sector productivo. Porque el sector productivo encaja perfectamente bien en el proyecto de la Revolución Ciudadana. Tal vez los más grandes, los que están acostumbrados a vivir de la teta del Estado, perdón que lo diga de esta manera, esos no, porque esos están acostumbrados a la desigualdad, están acostumbrados a la discriminación, les apesta el pueblo. Con ellos va a ser imposible. Pero sí con los sectores productivos en general, con la economía popular y solidaria, con las microfinanzas, con los pequeños y medianos productores, con los artesanos, tenemos que tener una alianza explícita, política, para que también se involucren y no pase lo que nos pasó en el Ecuador. Y también el tema de las Fuerzas Armadas y la policía. Aquí va a ser difícil en este medio de hablar un poco más sobre el tema, pero por supuesto tiene que haber una influencia ideológica en las Fuerzas Armadas para que no se presten a golpes, para que no se presten a reprimir a la ciudadanía, para que eso sea imposible. Tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas tiene que también haber una formación distinta y eso también tiene que lograrse. Y el último tema, el tema de la integración, que ya lo habíamos tratado, pero la integración, nosotros también hicimos una integración de los gobiernos, no integramos a los pueblos. Quisimos hacerlo, especialmente con Chávez. Chávez fue muy insistente, hagamos una reunión para la integración de los pueblos. Hicimos algunas, pero fueron así muy secundarias. Los pueblos tienen que integrarse, los pueblos tienen que creer en la integración y tienen que defenderla. Si nosotros el tema del poder popular lo hubiéramos desarrollado y también una alianza expresa con los sectores productivos, a la semana que Lenín Moreno nos traicionó, había estado 1 millón de ecuatorianos fuera del Palacio de Gobierno diciéndole, oye, corrige, y si no te vas a tu casa. Pero eso no pasó. No pasó porque eso nos faltó. Bueno, es un resumen Ricardo, de los elementos que nos faltaron. Te quiero felicitar, Ricardo Patillo,
porque la verdad es que hiciste un excelente resumen de claves que con sus tiempos y con sus mediaciones y sus particularidades, pero creo que son válidas para todos los gobiernos de América Latina que se proponen crear una sociedad mejor. Si se te pudre el partido, si no desarrollas poder popular, si descuidas claves de alianzas con sectores estratégicos afines, no hay futuro para ningún gobierno emergente. Y creo que lo has dicho muy bien y nos ayudas mucho en nuestra reflexión. Yo te agradezco enormemente esta oportunidad y espero que en una próxima ocasión podamos seguir esta charla tan amena y tan productiva en muchos sentidos. Muchas gracias, Ricardo. De verdad va a ser muy importante para nuestros compañeros mexicanos y de otros países de América Latina que puedan ver esta charla. Ojalá pronto vuelvas a estar con nosotros. Te esperamos, te lo vamos a agradecer mucho. Me parece que la conversación contigo nos ilustra mucho para entender lo que está pasando en América Latina. Ustedes de alguna manera son uno de nuestros espejos y vamos a tomar muy en cuenta tus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias, José Antonio. Un saludo a toda la audiencia de ustedes. He estado muy contento conversando con ustedes, contando un poco nuestras experiencias y reflexionando sobre nuestra América Latina. Quiero agradecerles la invitación. Me comprometo a estar otra vez con ustedes para desarrollar la película última, que solamente dimos los primeros pantallazos. Y les agradecería muchísimo si me pueden enviar una copia también de esta entrevista, porque a veces uno de las entrevistas es más sintético y aborda mejor las cosas que cuando las está escribiendo, y eso me ayuda para escribir algunos temas míos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Abrazos.